A ver, silencio. Puede empezar cuando quiera. Desde hace años existe una tendencia a la limitación del uso de animales con fines experimentales y científicos. Las razones principales por las que se aboga por estudios sin animales, al menos los toxicológicos, en oposición a los que sí los utilizan, son derivadas de la evolución de los conocimientos científicos y de las aplicaciones tecnológicas, sin olvidar las consideraciones de tipo ético, científico y legal. Desde el punto de vista ético, siempre es importante no someter a estrés y sufrimiento innecesario a los animales. Desde el punto de vista científico, las experiencias con tejidos y células permiten fraccionar o limitar los procesos fisiopatológicos, lo que favorece el entendimiento de las fases, pudiéndose abordar incluso la interacción molecular, realizándose mediciones de acciones y efectos en términos cuantitativos, lo que a su vez hace posible la comparación objetiva de unas sustancias con otras. Y a nivel legal, son muchas las normativas que recogen el uso de modelos alternativos como técnicas de elección en la investigación científica. A modo de ejemplo, podemos citar algunos foros y normativas en los que se recoge este interés. En el libro blanco citado en el vídeo anterior, se indica como objetivo de la estrategia el fomento de los ensayos sin animales, indicando que la Comisión incentivará el perfeccionamiento y la validación de métodos de ensayo en los que no se empleen animales. En el Reglamento 1907 de 2006, relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos, es decir, el Reglamento REACH, se indica en su artículo 1, el de objeto y ámbito de aplicación, que el propósito del reglamento es garantizar un alto nivel de protección para la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para evaluar los riesgos que plantean las sustancias. También en su artículo 25.1 se indica que con el fin de evitar los ensayos con animales, para los fines del presente reglamento, se realizarán ensayos con animales vertebrados solo como último recurso. El Convenio Europeo sobre Protección de los Animales Vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos ya especificó en 1986 que no se ejecutará un procedimiento para ninguno de los fines experimentales autorizados en el mismo si puede recurrirse práctica y razonablemente a otro método científicamente satisfactorio que no requiera la utilización de un animal. En la Directiva 2010/63 también se hace una referencia a este tema. La Comisión y los Estados miembros contribuirán al desarrollo y validación de planteamientos alternativos que puedan aportar un nivel de información igual o superior al obtenido en procedimientos con animales, pero que no utilicen o utilicen menos animales o impliquen procedimientos menos dolorosos y darán los pasos oportunos en la medida en que lo consideren apropiado para fomentar la investigación en ese campo. A nivel nacional, el Real Decreto 53 de 2013 regula, entre otras cuestiones, el reemplazo y la reducción de la utilización de animales en procedimientos y el refinamiento de la cría, el alojamiento, los cuidados y la utilización de animales en tales procedimientos. Y una de sus finalidades es que el número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando en lo posible métodos alternativos. Pero, ¿qué entendemos por método alternativo? Según Valls, se trata de métodos o técnicas que de alguna manera pudieran reemplazar a los animales en los experimentos, disminuir el número de animales utilizados en cada ensayo o simplemente mejorar los procedimientos ya existentes a fin de disminuir el estrés y evitar sufrimientos a los animales, es decir, métodos que cumplan con la regla de las 3 Rs: reemplazo, reducción y refinamiento. ¿Y cuáles son estos métodos? Repeto y Repeto en 2009 clasifica estos métodos en varios grupos. Métodos para evitar la repetición innecesaria de experimentos, como puede ser el intercambio de información, mejoras en el diseño experimental, como por ejemplo el diseño de modelos que minimicen el dolor, uso de modelos matemáticos de predicción, in silico, como los basados en la relación cuantitativa estructura-actividad o QSAR, uso de animales inferiores no protegidos, bacterias, hongos, algas, invertebrados,
uso de animales vertebrados en las primeras fases de su desarrollo, peces, anfibios, etc., técnicas in vitro, que incluye el cultivo desde embriones a cultivos de células, estudios humanos de toxicovigilancia y epidemiológicos, y modelos de enseñanza y formación con modelos mecánicos y sistemas audiovisuales, entre otros. De estas modalidades, los estudios in vitro son los más utilizados, y dentro de estos, los cultivos de células ocupan un lugar importante en numerosas investigaciones. ¿Y cuáles son las ventajas en el uso de estos modelos in vitro? Algunas de estas ventajas son las siguientes. Existe un control directo sobre las condiciones de los ensayos, como por ejemplo las concentraciones de tóxicos o la duración de la exposición. Se conservan recursos, por ejemplo animales. Hay ausencia de respuestas compensatorias de tipo hormonal o metabólico, aunque esto también podría considerarse como un inconveniente. Las poblaciones celulares pueden ser específicas, por ejemplo células de riñón, de hígado, de sistema nervioso y de diferente especie animal. Se necesita un reducido espacio para mantener las muestras y también existe la posibilidad de experimentar al mismo tiempo con varios compuestos y dosis. Además, son ética y moralmente más aceptables y a partir de un animal se puede conseguir material para cientos de ensayos. Finalmente, a través del material humano de biopsias o cadáveres se puede obtener un buen material para extrapolar resultados. No obstante, estos métodos no se encuentran exentos de inconvenientes, entre los cuales destacamos los siguientes: viabilidad y actividad funcional normalmente limitada, dificultad para detectar toxicidad retardada o crónica, necesidad de validación de los métodos para correlacionar los resultados con aquellos obtenidos in vivo, aparición de efectos inespecíficos en células en cultivo, por ejemplo por cambios de pH, por cambios en la presión osmótica, etc., costosa infraestructura, reactivos caros y necesidad de personal especializado, necesidad de baterías de ensayos en las que se analicen varios sustratos y diversos indicadores, como por ejemplo citotoxicidad del compuesto, junto a estudios morfológicos ultraestructurales y cambios bioquímicos, compleja extrapolación y ausencia de respuestas compensatorias, tipo activación o tipo destoxificación. Dentro de los cultivos con células podemos utilizar lo que se conoce como cultivo primario o bien las líneas celulares. Los cultivos primarios están formados por células que se acaban de obtener de un animal, el cual puede ser de experimentación o de cualquier otra procedencia, como por ejemplo un matadero. Las células de este tipo de cultivo mantienen las características histoquímicas e histoenzimáticas del tejido de procedencia y su tiempo de vida en condiciones de laboratorio normalmente es limitado a unos días, entrando a partir de un momento determinado en senescencia para luego morir. Cada órgano o tejido presenta sus propios problemas para la recogida de un tipo concreto de célula, por lo que es preciso diseñar un método de aislamiento o utilizar los ya disponibles para otros tipos de cultivo. Las líneas celulares son el modelo celular in vitro más utilizado. En general, son más fáciles de usar que los cultivos primarios. Crecen continuamente, permitiendo la disponibilidad de un número elevado de células. Existe abundante información sobre ellas y los protocolos de mantenimiento están claramente establecidos. Las líneas celulares establecidas son cultivos de células que han adquirido la capacidad de multiplicarse de forma indefinida en el laboratorio, de modo que, tratadas adecuadamente, siempre podemos disponer de un material biológico de características homogéneas, aunque por el contrario, estas células pierden ciertas características propias del tejido de procedencia. Sobre las células en cultivo, ya sean de un tipo u otro, se puede estudiar el efecto de cualquier tóxico, añadiéndolo en concentraciones conocidas durante un tiempo concreto y evaluando el efecto mediante distintas técnicas. De esta manera, se puede conocer el porcentaje de células muertas, los cambios estructurales y ultraestructurales, así como la actividad de ciertas enzimas. Uno de los términos más utilizados en la evaluación de los efectos in vitro es el de citotoxicidad, entendiendo como tal a los efectos adversos de interferencia con estructura y o propiedades esenciales para la supervivencia, proliferación y función celular,
pudiendo envolver efectos tales como la integridad de membrana y citoesqueleto, metabolismo, síntesis, degradación o liberación de constituyentes o productos celulares. Un término muy utilizado es el de CE50, con el que se describe la concentración del tóxico que produce el 50% del efecto máximo en la población celular objeto de estudio.